refiriendo a estreñimiento atribuido a diferentes factores, como vemos ahí en la diapositiva, ¿no? Muchos le llaman estreñimiento porque hacen pocas veces a la semana, eh, dicen estreñimiento cuando, si bien hacen diario, pero tienen mucho esfuerzo defecatorio, ¿no? Usan mucho la prensa abdominal para defecar. Otros porque utilizan laxantes de forma frecuente, otros porque usan maniobras defecatorias digitales, manuales, etcétera, ¿no? En sí, el concepto del estreñimiento, para empezar, definirlo así, una enfermedad, no está en ningún texto todavía, por eso no se lo considera como una enfermedad así propiamente dicha, ¿no? Como la diabetes mellitus, la artritis reumatoidea, por ejemplo, ¿no? La cardiopatía reumática, el cáncer, por ejemplo, que son enfermedades con alteraciones estructurales bien definidas, con tratamientos definidos, o como la gastritis por Helicobacter pylori, por ejemplo, ¿no? Que tiene un agente y un tratamiento específico. Entonces, como les decía, pues tiene diferentes significados y son arbitrarios entre los pacientes, culturas, incluso hasta en las religiones, ¿no? Ese trastorno va a afectar más a personas de la tercera edad y a mujeres. Estos dos grupos, los adultos y las mujercitas, son los que más van a padecer los casos de estreñimiento de evolución crónica, ¿ya? Entonces, dentro de la definición del estreñimiento, se va a caracterizar principalmente por los dos de los siguientes conceptos, ¿no? En primera instancia, tenemos que definir que los parámetros normales de defecación van a ser, ¿no? El mínimo normal de 3 veces a la semana y el máximo normal 3 veces en un día, ¿ya? Entonces, 3, 3, ¿ya? 3 veces a la semana como mínimo y 3 veces como máximo. Y en ese intervalo de estos dos parámetros hay un abanico de muchas em, frecuencias defecatorias. Hay gente que va a ser diario, otros día por medio, otros cada 2 días, etc. Hay que tener en cuenta que la frecuencia defecatoria no va a ser la misma durante el resto de nuestra vida. Conforme vayamos envejeciendo todos los 50 o 60 para adelante, va a ir haciéndose más espaciosa, va a ser menos frecuente. Eso va a depender mucho de los hábitos físicos y dietarios principalmente. Entonces, para entender así como concepto de estreñimiento, vamos a nosotros definir con qué se va a concentrar en aquella defecación infrecuente, aquella que va a evacuar menos de 3 veces a la semana, estamos hablando 1 o 2 veces a la semana, y o una alteración del acto defecatorio. En el acto defecatorio, ¿qué va a implicar? Síntomas como esfuerzo, hacer mucho esfuerzo, pujar mucho, por ejemplo, ¿no? Pujar mucho o quedarse mucho más tiempo en el baño. Hay gente que está ahí, bueno, fuera de que ahora ya mucha gente se tarda en el baño porque se mete con el celular, ¿no ve? Pero personas que tienen problemas de verdad, ¿no? Y no distrayéndose con el celular, que se quedan 15, media hora o a veces 1 hora intentando evacuar. Sensación de bloqueo o evacuación incompleta, ¿no? Esas personas entran, ¿no? Defecan ahí, digamos, en 5 minutos, se paran y al segundo o a los minutos sienten la sensación de que quieren seguir defecando, ¿no? Entonces, dentro de esos dos conceptos o definiciones, vamos a incluir a la definición de movimiento, una defecación infrecuente o una alteración en el acto defecatorio. Aquellas personas que sí tal vez, digamos, pueden evacuar a diario, no tienen alteración en la frecuencia, pero sí tienen otro tipo de molestias en el acto defecatorio, como ser esfuerzo o una evacuación incompleta, sensación de bloqueo en el ano, por ejemplo. ¿Ya? Seguro las chicas, alguna de las chicas va a entender de lo que estoy hablando porque casi son ellas las más afectadas. ¿Ya? Roma es un consenso de expertos que, como ya les había mencionado anteriormente, que son expertos gastroenterólogos que se reúnen en la ciudad de Roma cada cierto tiempo, hace 5 o 10 años, dependiendo cómo lo establezcan ellos, para dificultades de enfermedades funcionales, ¿no? Les había hablado de la dispepsia
funcional, que es la más frecuente. En este caso, el estreñimiento crónico funcional es más frecuente, felizmente. ¿Ya? Eh, este consenso de expertos de Roma establece dos tipos de criterios, unos objetivos y otros subjetivos en lo que es la percepción para uno de lo que es estreñimiento, ¿no? Dentro de los objetivos está la frecuencia deposicional, es decir, ¿no ve cuántas veces uno entra al baño a defecar en la semana, incluso en el día, la presencia de necesidades de maniobras manuales o digitales para facilitar la depuración. Hay algunas personas que no, que si bien, digamos, hacen diario, no tienen problema con la frecuencia, pero sí tienen problema con el acto de defecar, con el acto de la expulsión. Entonces, hay algunos pacientitos que van a ir o van a escuchar de que tienen que meterse el dedo en el ano para ayudar a destrancar, ¿no? O a ayudar a defecar, para ayudarse a defecar, ¿ya? Dentro de los síntomas subjetivos está el esfuerzo que uno puede hacer para defecar, ¿no? Hay gente, como les digo, que siente que tiene que pujar mucho o necesita mucho más tiempo que una persona normal, entre comillas. Sensación de evacuación incompleta, como les decía, ¿no? Uno termina de defecar, se para, inmediatamente le vuelven las ganas de defecar, ¿no? O la percepción de la expulsión de heces duras o grumosas. Para eso tenemos que preguntarla y nuevamente vuelvo a colocar aquí la tabla de Bristol, que es una clasificación de la consistencia y forma de heces fecales, ¿ya? El estreñido, que así generalmente tiene las formas tipo 1, tipo la forma 1, como ven, son excrementos parecidos a los de conejo de la oveja, dicen, ¿no? Son trozos duros, redondos y separados como nueces, ¿ya? El tipo 2 es como un racimo de uvas con forma de pero bien grumosa, ¿ya? Son las heces de tipo Bristol 1 y 2 en el caso del estreñido, ¿ya? Y por último, es una sensación subjetiva de obstrucción anorrectal. Por eso en ese caso son las personas, les digo, no tienen alteración en la frecuencia, pero necesitan hacer maniobras digitales, por ejemplo, como meterse el dedo en el ano para defecar. Va a haber episodios, nosotros vamos a tener cualquiera de los otros episodios aislados de estreñimiento, va a influir un cambio de dieta, estrés principalmente, ¿no? Ahora que están en la vida universitaria, andan correteando por alcanzar a teóricas, a prácticas, ir a estudiar para parciales, etcétera, puede influir, pero son de corta duración y no relevantes. Entonces, muchos le llaman estreñimiento agudo, ¿no? Bueno, no hay así el concepto de un estreñimiento agudo, sino es un estreñimiento transitorio, ¿ya? Que es poco relevante y no necesita un tratamiento así a largo plazo, por ejemplo, ¿no? A veces tomar más agüita, tomar yogurcito, lechecita, ya sé que algo a veces me suelta y se pasa y no se repite más, ¿ya? Ahora, salvo que estos episodios, digamos, no estreñirme de vez en cuando, se hagan más seguidos, se hagan más frecuentes. Entonces, eso ya puede hablar de que el paciente podría tener alguna enfermedad orgánica, ¿no? Un colon muy largo, divertículos en el colon, cáncer, no sé, ¿no? O diabetes, ¿ya? Estamos hablando de organicidad. Acuérdense de enfermedad funcional, es aquella que no tiene algún trastorno orgánico, trastorno metabólico, trastorno hormonal, trastorno neurológico, como ya hemos hablado en anteriores oportunidades. ¿Ya? Un estreñimiento crónico que generalmente el estreñimiento de tipo funcional, que es ese se comporta, ¿no? El estreñimiento crónico funcional, les repito, es el más frecuente, y es el que tiene tendencia a ser crónico, ¿no? Va a abarcar a aquellas personas que tienen estreñimiento más allá de los 3 meses o un año, ¿no? Incluso gente que viene en una consulta me dice toda la vida, me dice, ¿no? O sea, desde la niñez son estreñidos hasta adultos o adolescentes que vienen a la consulta. Ese es un estreñimiento crónico funcional, el más frecuente y el benigno, felizmente. Eh, si bien no es una enfermedad, pero es un síntoma que va a afectar la calidad de vida, ¿no? Dependiendo del grado del grupo etario, ¿no? Como son los principalmente ancianitos, ¿no? Y les digo, esto influenciado más que todo muchas veces por conceptos culturales, ¿no? Se les enseña, al menos a las personas de antes, ahora sí, tal vez a ustedes se les habrán explicado, ¿no? De que uno incluso a veces hasta tiene que purgarse de vez en cuando, ¿no? Para limpiar el cuerpo,
te hablan de que si no entras al baño todos los días, tu cuerpo empieza a enfermar, puedes tener cáncer, que empieza a fermentarse tu cuerpo, etcétera. Y un montón así de consejos empíricos, ¿no? Sin sustento científico, nosotros somos científicos, ¿no ve? Pero bueno, ustedes saben que nuestra cultura pues tiene diferentes tipos de creencias y obviamente no estamos exentos a ellos, ¿no? Y nuestra cultura que es plurinacional, pluricultural, entonces por ende, entonces eso hace pues que obliga, ¿no? A los niños, tal vez no tanto a los varones, pero sí a las mujeres, en primera instancia, de que sí hay que hacer baño todos los días, ¿no? De que es obligatorio todos los días. Entonces vienen personas, las viejitas, más que todo vienen y me dicen, no, yo entro al baño como reloj, me dicen, todos los días a la misma hora, 6 de la mañana, me funciona a mí, y ahora estoy viniendo porque ya no tengo ese problema. Por ejemplo, ya no puedo, se me ha alterado eso, ¿ya? Entonces, eso es uno, ¿no? El concepto cultural, ¿ya? La otra mala costumbre, y esto va y quisiera que presten mucha atención las chicas principalmente, es esta creencia de que te puedes contagiar alguna infección urinaria, una infección de transmisión sexual por usar baños que no son de la casa, ¿no? Usar baños públicos, usar baños de la universidad, del cine, de la plaza, donde estés, ¿no? Generalmente casi se les malcría a las señoritas principalmente, ¿no? Una cosa sí es bien cierta, los cuadros de infección urinaria son más frecuentes en las mujeres, ¿no? Por, porque están sujetas a contaminación de la vía urinaria, porque la vagina pues está más cerca del recto, a diferencia del varón, ¿no? Que tiene el pene, la uretra, ¿no? Peniana, pues que es más larga, está más alejada del área anal, ¿no? Y segundo, bueno, ustedes los que están estudiando medicina ya saben, pues, ¿no? Si alguna vez, Dios no quiera, tuvieron una enfermedad de transmisión sexual, es por eso, pues, es simplemente porque alguien que tenía una enfermedad de transmisión sexual les ha contagiado, y no es porque hayas usado un baño, mijitorio, y todo. Entonces, muchas veces, aunque no crean, ¿por qué las mujeres son estrictas? A veces, muchas veces, por esas creencias que se les enseña, ¿no? Y a veces hasta médicos, colegas, estudiantes, vienen a consulta y bueno, pues lo primero que les pregunto, oye, cuando te da ganas, ¿entras al baño cuando estás en el cine? No, me aguanto hasta llegar hasta mi casa. Querida alumnita, ¿entras al baño en la universidad cuando te da ganas? No, me aguanto hasta llegar hasta mi casa. Y así, ¿no? Entonces, hay mucha influencia, ¿no? Cultural, mala influencia, lamentablemente, por falta de conocimiento, ¿no? Esa cultura, ¿no? Obviamente, entendemos nosotros por cultura todo aquel conocimiento que nos transmiten en la casa, ¿no ve? Desde cómo freír un huevito, cómo usar la media, ¿no? Creer en los achachilas, en la Pachamama, ¿no? Esas cosas que se transmiten de voz en voz, ¿no? De familia, entre amigos, creencias populares y demás. Entonces, todo eso hace pues también que influya en el concepto, en la percepción del estreñimiento, ¿ya? Porque hay gente que hace diario todos los días, ¿no? Y con que uno o 2 días no entra, ya listo, ya con que estoy estreñido, que no sé qué, ¿ya? La epidemiología es cierta, hay mucha variedad en los datos porque, como bien dice ahí, consultan la minoría y las que más consultan son las mujeres, ¿no? Son las que más consultan, como lo repito, porque son las que más abiertas son a hablar de sus síntomas, sus problemas, las crisis, generalmente, ¿no? Las sobrellevan mejor las mujeres que los varones porque entre ellas se cuentan todo y bueno, es una forma de catarsis que les ayuda a desahogarse. En cambio, los varoncitos, si vamos a lo último, ¿no? ¿Ve? Al médico y demás. Entonces, consulta en la mayoría, pero en accidente se calcula que entre un 2, fíjense, hasta un 27% de personas son estreñidas. Eso está influido por los criterios de la creencia, la cultura, de que es estreñida y demás, ¿no? Tercera edad es muy alta la frecuencia, un 50% de las personas de la tercera edad padecen de este síntoma y son los que más consultan junto con las mujeres, ¿ya? En- Les decía, ¿no? Tienen mayor predisposición a la entrevista y también porque las mujercitas pues tienen mayor daño del suelo pélvico
por los partos vaginales, ¿no? Las multíparas, más que todo, llegan a tener problemas a nivel del suelo pélvico, que eso va a influir bastante en el momento de la expulsión de la materia fecal, ¿no? En las mujeres, en relación a los varones, fíjense, 2 a 3 veces más frecuente. Se dice que es más frecuente en personas no caucásicas, es decir, en la raza blanca, en los latinos, en personas añosas. Obviamente, el sedentarismo es un factor de riesgo también. La educación, esto de la cultura que les estoy hablando, ¿no? Y también se dice que es más frecuente en áreas donde hay bajos ingresos económicos, ¿no? Entonces tiene que ver mucho la influencia de cultura más que todo en tener buenos hábitos, ¿no? No ser sedentario, tomar agüita, no gaseoso, siempre fibra, ¿no? Entonces, eso tiene que ver más que todo, porque unos lo valoran la riqueza por la cantidad de plata, ¿no? Otros por reconocimiento. Entonces, ya cada quien quiera creer la forma como se crea que quiere ser rico o no, ¿no? Entonces, en la patogenia tenemos factores de riesgo, son protectores, primero, obviamente una dieta con fibra, una buena hidratación y ejercicio físico. Obviamente esto con la edad, ¿no? Cuando ya llegamos a ser viejitos, pues muchos a veces en el camino vamos desarrollando ciertas patologías en la rodilla, las caderas, principalmente las mujeres, ¿no? Porque algunas exageran en subir de peso en su embarazo, después luego ya no pueden recuperar el cuerpo de antes, ¿no? Y eso a la larga pues termina se merman sobre sus articulaciones, poniendo más sedentarias y bueno, pues también es otro factor que puede predisponer más al estreñimiento. De riesgo, envejecimiento, esos todos varones como mujeres envejecemos, entonces es un factor de riesgo para ambos sexos, pero principalmente más el femenino. Casos de depresión, alteraciones psicológicas, sedentarismo, una dieta de ingesta calórica. Obviamente el que come poco también va a defecar poco, pues, ¿no? El sociocultural bajo y la polimedicación en los ancianitos principalmente. Como vas a ver, hay muchos medicamentos que influyen o que pueden provocar estreñimiento. El estreñimiento, en base a su etiología, se va a dividir en secundario, que es el menos frecuente, y el estreñimiento funcional, que es el tema que vamos a abarcar ahora. ¿Por qué? Porque el secundario, fíjense, aquí ya les muestro una tabla de muchos trastornos, desde anatómicos, ¿no? Y neurológicos, por ejemplo, causas y condiciones asociadas al estreñimiento, causas que provocan obstrucción, como tumores a nivel de colon del recto, divertículos en el colon, estenosis intestinales, compresión extrínseca por tumores, rectocele, el megacolon, anomalías postquirúrgicas como bridas adherentes, por ejemplo, final, neurológicos como, perdón, neuropatía autonómica en los diabéticos, por ejemplo, enfermedad cerebrovascular en las personas que hayan tenido un ABC, de lo cognitivo, la demencia, esclerosis múltiple, el Parkinson, personas con patología de la médula raquídea, ¿no? Hay imágenes de divertículos, fíjense esas seculaciones con unas pequeñas herniaciones que aparecen en personas de los 40 años para arriba, más frecuente en las personas, en aquellas que no están acostumbradas a comer fibra, ¿no? O sea, aquellos que son mafaldas, pero que odian la fibra, las fritas, la salita, ¿no? Un pollito con papa frita, bueno, tienes más riesgo de divertículos y de cáncer también, ojo, cáncer de colon, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, Parkinson, ¿no? Parkinson es una enfermedad que tal vez una de las enfermedades neurológicas que más se asocia a estreñimiento. Otras causas estamos viendo aquí, fíjense, endocrino metabólicas, la insuficiencia, pacientes en diálisis también pueden hacer estreñimiento por su enfermedad, cualquier causa de deshidratación, la diabetes, intoxicación por metales pesados, el hiperparatiroidismo, hipotiroidismo. Muchos pacientes con hipotiroidismo debutan solamente con estreñimiento, vienen a la consulta porque tienen un estreñimiento a veces severo, ¿no? Y de repente me dicen también que han empezado a engordar y casi siempre son mujeres más afectadas por el hipotiroidismo que varones. Entonces me dicen que han empezado, engordan de la nada y de paso han empezado a estreñirse, las hago hormonas tiroideas, son hipotiroideas y a veces el primer síntoma de tiroidismo es el estreñimiento. Neoplasia endocrina múltiple, porfiria, uremia, alteraciones de los electrolitos, tener muy en cuenta en los pacientes viejitos, cardiópatas más que todo, los diabéticos,
o en este caso la hipercalcemia, que va en relación con el hiperparatiroidismo, la hipopotasemia, que puede ser provocada por diuréticos, la hipomagnesemia también, entonces tener en cuenta, ¿no? Esas alteraciones también, personas que toman diuréticos, yo qué sé, ¿no? Hay un esquema de los muchos síntomas que tiene el paciente con hipotiroidismo, ¿ya? Hay desaumento de peso y estreñimiento, ¿no? Una de sus causas de las muchas que tiene, ¿ya? Alteraciones aquí electrolíticas en la sangre. Enfermedades psicológicas psiquiátricas como la depresión, el estrés, trastornos de personalidad y trastornos gastrointestinales como el intestino irritable que se asocia a estreñimiento, es otra enfermedad aparte de lo que estamos hablando. Abscesos anal, fisuras, fístulas, hemorroides. Bueno, las hemorroides son complicaciones del estreñimiento. Síndrome del dolor del ano, trastorno funcional, proctalgia fugaz, dolor en el ano, prolapso del recto, ¿no? Que puede ocurrir en mujeres multiparas o que practican el sexo anal frecuente, vólvulo, rectocele, etcétera, ¿no? Alteraciones propias también del intestino, del propio intestino. Ahí estamos viendo un prolapso rectal, ¿no? La imagen de un prolapso rectal. O sea, sería la mucosa del recto, ¿no? A través del ano. Enfermedades de los músculos, miopatías como la amiloidosis, dermatomiositis, esclerodermia, y ven, como ven, ¿no? Y los factores principales en el estreñimiento crónico funcional, dietéticos, ¿no? Dieta pobre de fibra, ¿no? Poca ingesta de líquidos, poca fibra, ¿no? No comer mucho, obviamente que no come, pues, ¿no? Y una dieta rica en estas cositas sabrosas, pero malas para la salud. Medicamentos, en una historia clínica, cuando veamos un paciente, siempre al detalle de todo, ¿no? Les repito, la historia clínica es un documento médico legal. Bueno, a nosotros nos sirve bastante para hacer bien nuestro trabajo, hacer un diagnóstico, posteriormente un tratamiento. También no se olviden que tienen una connotación legal ese documento que ustedes van a elaborar. Obviamente, muy extensa tiene que ser un paciente internado, claro, y una estructura similar, pero resumida en la cuenta externa, ¿no? Usando el SWOT, ¿no? Subjetivo, objetivo, análisis y el plan. Entonces, dentro de los antecedentes siempre tienes que preguntar qué medicamentos usa el paciente, ¿no? A enfermedades, qué tipo de enfermedades, Parkinson, esclerodermia, ¿no? Algún trastorno psiquiátrico, es hipotiroidea, todas esas cosas. Preguntar qué enfermedades tiene, como para justificar el motivo de ese estreñimiento, ¿ya? Antidepresivos provocan estreñimiento, antipilépticos, antipsicóticos, antiespasmódicos, que obviamente se usa mucho para tratar dolor abdominal, pero hay que darlo unos cuantos días, 2, 3 días, no más, digamos. Opiáceos como la morfina, simpático-miméticos, diuréticos, antihistamínicos para las alergias, diuréticos porque depleta el potasio. Los AINES, la aspirina, hasta el paracetamol te puede provocar. El mecanismo, la verdad, no lo sé, pero está dentro de la lista de los medicamentos que provocan estreñimiento. Antiparkinsonianos, el mismo Parkinson ya provoca estreñimiento. Ahora encima es exacerbado también por los mismos medicamentos para tratar de Parkinson. Por eso, dentro de los trastornos neurológicos, los que más frecuentemente tengo en consulta son los pacientes con Parkinson. Inhibidores de la MAO, ¿no? Bloqueadores de los canales de calcio, como el nimodipino, nifedipino, etc. El estreñimiento crónico funcional o idiopático es el más frecuente, ¿ya? En el cual ya sabemos, como dice funcional, cuando una enfermedad lea no sea catalogada como funcional, es que no existe organicidad. Es decir, que no existe todo lo que hemos mencionado ahorita, ese chorizo largo de enfermedades o alteraciones electrolíticas, medicamentos, etcétera, ¿no? Es la causa más frecuente de estreñimiento crónico. ¿Listo? Entonces, para eso, volvemos a los criterios de Roma 3. ¿Eh? Bueno, ahora son Roma 4, pero no han variado mucho, ¿ya? No lo he actualizado la diapositiva. Pues, son muy similares, así que de eso pierdan cuidado. Los criterios de Roma 3 para el estreñimiento crónico funcional, dice, ¿no? Funcional, los voy a repetir, es el estreñimiento más frecuente, ¿ya? Y tiene estos 3 parámetros. En el número 1 dice, para el diagnóstico tienen que incluirse 2 o 3 de los siguientes criterios.
que haya esfuerzo respiratorio o heces grumosas, sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción o bloqueo rectal, maniobras manuales, es decir, meterse el dedito para defecar, hacer menos de 3 deposiciones por semana. Fíjense, meten aquí la frecuencia. Todas estas sensaciones de esfuerzo, de heces grumosas, evacuación incompleta, tienen que ocurrir todita el 5% de las deposiciones, ¿ya? En un mes. 25% de evacuaciones. En un mes, ¿cuántas veces vas al baño? O te pasa esto de que te cuesta hacer baño, de que botas esas grumosas, de esfuerzo la defecación, ¿no? Entonces, obviamente el paciente no te va a decir, no te va a decir en porcentaje, ¿no? ¿Cuántas veces? O si quieren a la semana o al mes, digan, ¿cuántas veces a la semana? ¿Haces diario? Sí. Ahí, entonces, de si es diario, ¿cuántos días de la semana te provoca? Por lo menos tienen que ser dos días de la semana, ¿no? Que tenga esfuerzo, que tenga evacuaciones de heces grumosas y así, ¿no? ¿Ya? Otro parámetro, ¿no? Que es que está dentro de los criterios Roma, que raramente se producen deposiciones de laxantes. Es decir, estas personas, si no usan laxante, no entran al baño. Así de simple, ¿no? O sea que si no toman laxante, no entran al baño. Y que no existen criterios suficientes para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. ¿Cuál es la diferencia del estreñimiento crónico funcional, como dice el título aquí, estreñimiento crónico funcional, con el síndrome de intestino irritable con estreñimiento? La presencia de dolor abdominal, ¿ya? El síndrome de intestino irritable con estreñimiento se va a caracterizar porque siempre va a haber dolor. Un dolor abdominal que, ¿no? que tiene la persona y que sabe que se le va a pasar haciendo caca, botando gases, ¿ya? Siempre va a haber dolor. Y ese dolor se va a aliviar eliminando gases y heces fecales. Entonces, ese va a ser el síndrome de intestino irritable asociado a estreñimiento, a diferencia del estreñimiento crónico funcional que no duele. Simplemente hace menos veces a la semana, le cuesta hacer pujo, esas grumosas, pero no hay dolor. Ojo, no se confunda, ¿ya? Y eso tenemos que diferenciar y es una pregunta muy probable de examen y pregunta para residentes internos, todo eso, ¿ya? Esto nos lo vamos a saltar un poco. Fisiopatología, ¿no? La dedicación normal, ¿cómo ocurre? Simplemente para recordarles, ¿no? Las heces, bueno, cuando el contenido, el bolo fecal llega del colon al recto, va a desencadenar ciertos reflejos, ¿no? Todo se basa en reflejos. Nuestro cuerpo funciona con un montón de relojes y reflejos, hormonas, neurotransmisores, ¿no ve? Entonces somos una mezcla de todo eso. Entonces, una vez que las heces fecales han llegado al recto, ¿ustedes se acuerdan? La última porción, ¿no ve? Del intestino grueso recto, ¿ya? Se estimula el reflejo rectoanal inhibitorio. ¿Este reflejo qué hace? El reflejo rectoanal inhibitorio hace que se relaje el esfínter anal interno. Tenemos dos esfínteres en el canal anal, ¿no ve? Uno superior, que es el interno, y uno externo, que es el esfínter anal, ¿ya? Que es el que vemos cuando hacemos trato rectal, ¿ya? Entonces, una vez que se relaja este esfínter, va a pasear las heces fecales al canal anal. En el canal anal nosotros tenemos una zona sensitiva y esta zona sensitiva tiene la capacidad de discriminar la consistencia, si es un gas, es líquido o es sólido, ¿no? Entonces, todos sentimos, ¿no? ¿Ve? Cuando tenemos ganas de hacer bañito, ¿no? Si es un gasecito, es una diarreíta o es una caquita, ¿ya? Todo eso ocurre en la región del ano. Entonces, una vez que está ahí, ¿no? Ya se va a cumplir la discriminación, ¿no? Eh, Dependiendo del momento social, por ejemplo, ahorita todos se están sentando escuchándome, tal vez alguien está en el baño ahorita con celular, no sé. Bueno, están en la casa, supongo, la mayoría, ¿no? Entonces, dependiendo del momento social, pues nosotros vamos a diferir o expulsar. Cuando diferimos, ¿qué pasa? Apretamos el esfínter, es decir, contraemos el esfínter anal externo y el suelo pélvico y ¡pluc! La caca vuelve hacia arriba, hacia la ampolla rectal, ¿no? Che, ahorita estoy en clases, no voy a aguantar que termine y voy a ir a defecar, por ejemplo. O bueno, ahorita estoy relajado, de lo más tranquilo, no hay nadie en casa, estoy solita, escuchando tranquilamente la clase y quiero ir al baño, ¿no?
Entonces, es el momento social adecuado para voy a expulsar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Las heces fecales, bueno, ¿no? Incrementa la presión a nivel del recto, ¿ya? Eso porque incrementamos la presión abdominal, pujamos, ¿no? ¿Ve? Hacemos fuerza en el músculo de la barriga y indirectamente hacemos que incremente la presión a nivel del recto. Ese incremento de presión va a hacer que se empuje la cara abajo, ¿no? Y va a hacer que ciertos músculos se muevan, el descenso del suelo pélvico, va a haber una relajación de los músculos, un descenso hacia abajo, ¿no? Y una rectificación del ángulo recto anal. Hay un ángulo entre el recto y el ano, ¿no? Así más o menos de unos 45, 30. Entonces ese ángulo, ¡pum!, se vuelve recto. Se relaja el músculo puborectal, ¿ya? Y el esfínter anal externo, ¿ya? Ese sí es un proceso, ¿no? Y es muy complejo, les diré, todo esto, porque es una cuestión de reflejos y demás, ¿no? Que implican cuando nosotros vamos al trono, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando desencadena todos estos mecanismos a través de reflejos, ¿no? Cuando llega el bolo fecal hacia el recto, ¿no? Se desencadenan mecanismos de retención, ¿no? Cuando no queremos defecar, detección, discriminación, expulsión controlada, etcétera. Eso es un acto defecatorio normal, ¿no? El estreñimiento crónico funcional se divide en tres categorías, ¿ya? Aquí más o menos les muestro cómo es el ángulo recto anal, ¿ya? Y aquí cómo se va relajando, ¿no? Fíjense, aquí más o menos casi 45 grados tiene, ¿no? Cuando está contraído, ¿ya? El músculo puborectal, ¿ya? Y cuando este músculo, pues, se relaja, el puborectal, este que están viendo en forma de cinta, ¿no? Cuando este se relaja, entonces existe la rectificación del ángulo recto anal, ¿no? Y va a hacer que se forme un canal continuo, ¿no? En el momento de la defecación. Tenemos el trastorno funcional defecatorio, también llamado disinergia defecatoria o también llamado estreñimiento funcional distal. Es decir, son aquellas personas que no tienen alteración en la frecuencia todos los días a defecar, entran al baño, pero lamentablemente justo en el momento de botar al intestino, justo ese momento cuando ya está queriendo ir, ¡pum!, tienen un bloqueo y tienen dificultad para eliminar, ¿no? Entonces esos son trastornos funcional defectorios, se llama, ¿ya? O estreñimiento funcional tal, porque el problema ocurre en el ano, ¿ya? Entonces, eso ocurre porque hay una disinergia de los músculos puborectales, del suelo pélvico, hay un incremento paradójico de la presión del canal anal. Entonces, la presión en el canal anal, que es esto el tema aparte, pues no se va a relajar el esfínter, ¿no? Y van a sentir bloqueo. Ocurre más en ancianos, en mujeres de trastorno. Entonces, por ende, va a haber una pulsión inadecuada, ¿no? Porque va a haber una contracción paradojal de este músculo, el pubo rectal y del esfínter anal. No va a haber relajación de este músculo, ¿ya? En el momento de la defecación, ya saben, por un reflejo, este músculo debería relajarse junto con el esfínter, pero en estas personas no se relaja el músculo ni el esfínter. Entonces, por eso hay una sensación de vaciado incompleto. Botan unas bolitas, ¡tin!, y listo, ¿no? Este trastorno, ¿no?, de defecatorio funcional, ¿ya?, puede ir asociado con un tránsito colónico normal o lento, ¿ya? Y eso obviamente se determina con pruebas muy complejas que las tenemos sí, en el INAME, Instituto Nacional de Medicina Nuclear, se hace. Puede ir asociado a trastornos anatómicos como el rectocele, el medio recto, por ejemplo, como la enfermedad de Hirschsprung en los niños, que es una enfermedad congénita en la cual se caracteriza por la deviación, la ausencia de los plexos de Meissner y Auerbach, que ustedes ya conocen, a nivel del recto, ¿no? Y estos niños son estreñimientos muy severos desde la lactancia. O también va asociado a lesiones perineales, ¿no? Traumatismos, que es lo más frecuente en las mujeres, secundario a multíparas, ¿no? O lesiones a nivel del sacro. En los criterios de diagnóstico que es un estreñimiento funcional defecatorio, ¿no? Va a haber una inapropiada contracción del suelo pélvico, ¿no?
o una relajación menor al 20% del esfínter anal externo. Estos criterios se los hace a través de una prueba que se llama manometría rectal. ¿Ya? La manometría, acuérdense, es una prueba que mide la presión de los esfínteres. En caso del esófago, del esfínter esofágico superior e inferior, también se hace manometría en el ano recto, en estos casos. ¿Ya? Otro caso de estreñimiento colónico funcional se le denomina con el entenecimiento del tránsito colónico o inercia colónica. ¿Ya? Es la causa, el estreñimiento de tránsito colónico lento, es el que genera los casos más severos de estreñimiento, causas intestinales del paciente. Fue nomás, era mujer, y ella me decía que defecaba una vez cada 2 meses, ¿no? Ese es un caso de inercia crónica, ¿no? Cada 2 meses defecaba, después de meterse todos los días, no sé cuántos laxantes habidos por haber, ¿no? Ocurre en mujeres y en niños, ¿no? En los casos más frecuentes, los casos sí, estreñimiento serio, inercia colónica. Existen de tres tipos dependiendo del lugar donde se ocurra el trastorno de éstasis del colon derecho, que es la verdadera llamada inercia colónica, la del colon izquierdo y del recto y sigmoides, ¿no? Aquí vemos colon derecho, colon izquierdo, recto y sigmoides. ¿Ya? Este es un estudio de tránsito colónico, esa es la imagen de un tránsito colónico, se les da marcadores opacos, ¿ya? Se les dan pedacitos de gomitas, algo así, o plastiquitos marcados, cosa que brillan, bien en la radiografía de audio, como estamos viendo, y se mide el paso del tiempo, ¿no? En cuántas horas o días pasan del colon derecho al colon izquierdo y colon izquierdo al recto, por eso se llama tránsito, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define inercia colónica? Cuando hay un retraso del paso de los marcadores a través de la parte próxima del colon. Como vemos en esta imagen, estas manchitas, estas bolitas circulares que parecen anillos, ¿no? Después de 3 días, la mayoría siguen en el colon derecho. Y uno cuando ha pasado el izquierdo, y mucho menos en el recto y ano, ¿no? ¿Ya? Este es un estudio de tránsito colónico. Estos pacientes tienen muy poca frecuencia defecatoria, ¿ya? Tienen una condición de gran amplitud de la propagación del colon. O sea, el colon tiene dos tipos de contracciones. Una, las propulsivas, que son esas las que están afectadas, y otras las segmentales, ¿ya? Las segmentales ayudan en el tránsito, en que la caca pase del colon derecho al colon izquierdo. Por ejemplo, por si acaso, el colon derecho, ¿no? Que se va a encargar ese que tiene, es donde inician las contracciones propulsivas, ¿no? Y normalmente son muy lentas, ¿ya? En las personas son muy poco frecuentes y lentas, ¿ya? En estas personas sí tienen, pero son muy enérgicas, ¿no? Pero de muy baja frecuencia, muy pocas veces ocurre. ¿Ya? Esto va a hacer que el tránsito se enlentezca, ¿no? Los pacientes se van a quejar de distensión, mucha hinchazón, molestia abdominal y una defecación incompleta. ¿Ya? Se ha visto que está influenciado o va asociado a agentes psicológicos, ¿no? Enfermedades psicológicas, depresión, ¿ya? Y algunos psicobiológicos, como por ejemplo, en algunos casos se ha visto que tienen menos neurotransmisores colinérgicos. Los colinérgicos son los que estimulan la contracción. Ellos han visto que algunos tienen menos neurotransmisores. Hay un aumento en la respuesta de la adrenérgica, ¿no? Se puede ser por el estrés, ¿no? Mitigación del reflejo gastrocólico, que esto es bien importante, la mitigación del reflejo gastrocólico. Es más o menos, va relacionado a lo que les hablaba al principio, ¿no? Esa creencia, esa cultura que les dicen a las chicas, ¿no? De que tienen que aguantarse, no tienen que entrar al baño, ¿no? La universidad, del cine, que tiene que ser en el baño de la casa, sí o sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esas... Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ah, ya, perdón, sí, parece que se había perdido. Entonces, la mitigación del reflejo gastrocólico, fíjense, este reflejo nos da a toditos y saben en qué momento es más fuerte. En la mañana al despertar, cuando despertamos, no sé si les pasa a la mayoría, pero
da ganas de entrar al baño, y después de las comidas. Principalmente se dice que es más fuerte después del desayuno, ¿ya? Bueno, como ocurre con ustedes, chicos tan ocupados y oficinistas, pues no tienen tiempo para entrar al baño, ¿no ve? Tengo que correr para las prácticas, o a la teórica o a lo que sea, ¿no? Generalmente estamos un cacho más relajados el fin de semana, pero en la semana. Pero ahora este reflejo, bueno, casi generalmente se mitiga o se inhibe con esas creencias que les metemos a las chicas, ¿no? O a nuestras hijitas. Oye, no, mañana te vas a coger esto y lo otro y demás. Entonces, por eso las chicas también son más estreñidas. Fuera de que, ¿no? De que pueden tener lesiones de suelo pélvico por los partos, embarazos, etcétera, ¿no? Pero es más que todo también. Luego también se ha visto que hay neurodegeneración entérica de los plexos mentéricos, de las células intestinales de Cajal. Por si acaso, las células intestinales intersticiales de Cajal son las células marcapasos del intestino, ¿ya? Anormalidades en ciertos neurotransmisores como la sustancia PP intestinal activo y el óxido nítrico, ¿ya? Les decía, ¿no? Las ondas peristáticas propulsivas son que van a promover, ¿no? La propulsión y la movilización del bolo fecal, de la materia fecal del colon derecho y del colon izquierdo. Y por último, dentro de los tres trastornos del estreñimiento colónico funcional, tenemos el estreñimiento con éxito colónico normal. Estas personas tienen su función del colon, sus contracciones normales, no tienen alteraciones a nivel de la propulsión, pero bueno, pues por ciertas creencias culturales como las que les estoy hablando, ¿no? De que por haber sido inducidas a inhibir su reflejo, ¿no? O por creencias de que tienen que entrar diario, tienen que entrar 3 veces al día, yo qué sé, o tienen algún trastorno psicológico, psiquiátrico, pues ellos creen que están estreñidos, ¿no? ¿Ah? Y les digo, ¿no? Va muchas veces asociado al síndrome de intestino irritable, el estreñimiento con síndrome de intestino irritable. Les dije, ¿no? El estreñimiento con intestino irritable se va a asociar, se va a caracterizar porque las personas van a tener dolor y este dolor va a aliviar con la defecación, ¿ya? No confundir con el estreñimiento crónico funcional. Las complicaciones del estreñimiento. Incontinencia fecal, la pseudodiarrea por rebosamiento, que habíamos hablado en el tema de diarrea, ¿ya? En el tema de diarrea, ¿no ve? La pseudodiarrea, es decir, las heces fecales cuando se van acumulando en el recto se van a impactar y van a dejar salir la parte líquida, ¿ve? Las heces fecales, ¿ya? Las hemorroides son estas imágenes que estamos viendo, ¿no? Es la dilatación de las uniones arteriovenosas, de los plexos venosos hemorroidales, ¿ya? Esto ocurre porque por el incremento del esfuerzo, por el incremento del flujo, por el incremento de la presión abdominal, va a hacer que suba la presión, ¿no? De manera indirecta en estos vasos y por ende se van a dilatar, ¿no? Y ocurren generalmente a nivel de la unión recto-anal. La fisura anal, que es una solución de continuidad, ¿no? Es una solución de continuidad como un corte, como estamos viendo aquí, ¿no? En forma triangular, ¿ya? Que ocurre en el canal anal, ¿no? Como estamos viendo, o a veces, ¿no? Estamos viendo en el canal anal, ¿ya? Y eso va a ocurrir, la fisura va a ocurrir por un trauma por heces duras, ¿ya? Y secundariamente va a haber esta solución de continuidad porque este corte se va a generar por expulsar con mucho esfuerzo heces fecales duras y secundariamente por el dolor que va a desencadenar esta herida abierta, ¿no? Va a haber un espasmo del esfínter anal interno y este espasmo del esfínter interno va a generar isquemia y eso va a hacer puede hacer que dure mucho tiempo, ¿no? La fisura anal. Se va a caracterizar porque el paciente va a sentir mucho dolor en el momento de defecar. Y esta fisura anal va a generar más estreñimiento,
¿Por qué? Porque el paciente no va a querer ir a defecar, va a tener todas las ganas del mundo, pero se va a aguantar porque sabe que el momento de la expulsión le va a doler bastante, ¿no? Y secundariamente la fisura anal perpetúa más el proceso del estreñimiento, ¿ya? Entonces, tener en cuenta, si hay una persona que dice que le duele mucho el ano en el momento de defecar, lo más seguro es que debe estar con una fisura. Y eso hay que tratarlo, mandarlo al coloproctólogo, ver que no. Prolapso de órganos, el prolapso del útero, del recto, de la vejiga, la vagina, ¿no? Y su recurrencia, ¿no? Obviamente esto desencadenado por una disinergia del suelo pélvico y por el esfuerzo del pujo. La inflamación fecal y obstrucción intestinal, ¿no? Esta es una placa radiográfica. Estas dos cruces están midiendo, ¿no? Una masa fecal que se llama fecaloma. El fecaloma va en relación con la impactación fecal, ¿no? Y este fecaloma puede generar una obstrucción intestinal baja. El paciente puede empezar a tener distensión abdominal, náuseas, vómitos, ¿no? Intestinales al principio color verde y después fecaloides. Y en el peor de los casos, si no se trata de esta impactación fecal, puede progresar a perforación intestinal y si se perfora el colon con esa cantidad de caca nos va a generar una peritonitis estercorácea, ¿no? Entonces, generalmente esto ocurre en ancianitos, es bien frecuente, en las personas con enfermedad de Fishcrum, y en nuestro medio, las personas con megacolon chagásico, ¿ya? Principalmente en ellos. Tenemos varios tipos de personas afectadas por el mal de Chagas, ¿ya? El tratamiento para esto es hacer protoclisis, es decir, remojamos, esto se hacen enemas con solución fisiológica y sustancias surfactantes como agua oxigenada, vaselina líquida, bicarbonato, muchas veces miel, con el fin de hidratar esta masa fecal indurante que se ha hecho como un tumor para que posteriormente sea fácil la evacuación. En algunos casos es necesario entrar a hacer una extracción manual en quirófano y eso lo hace el cirujano o el coloproctor. Entonces, el estreñimiento, si es de tiempo, si es crónico de años, meses, como dice la mayoría, no hay mucho de qué preocuparse por ese estreñimiento funcional. Pero siempre tenemos que buscar nosotros signos de alarma para ver si puede ser secundario a una enfermedad, algún medicamento, toda esa lista que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, signos de alarma en el estreñimiento van a ser aquí que hayan aparecido recién y de forma brusca, por ejemplo, o un empeoramiento del estreñimiento de siempre lloro así desde niña, pero no me daba problemas, ¿no? Tres veces a la semana, no me sabe afectar. Pero últimamente, dice, ¿no? Se ha hecho peor, ya ha empezado a aparecer dolor, he empezado a botar sangre o se ha hecho más dificultoso que antes, entonces eso también es un signo de alarma, empeoramiento progresivo del estreñimiento crónico. Que aparezca después de los 50 años, bueno, es lo normal en la mayoría de las personas ancianitas, ¿no? Pero que aparezca de forma brusca, sí, hay que tener en cuenta eso. Antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal o de cáncer, que se ha dicho, ¿no? Enfermedades en familiares de primer grado sigue siendo siempre un signo de alarma. Cambios en el calibre de las heces. Antes yo hacía unas cosas grandes, luego de repente empiezo a hacer en forma de un tallarín, ¿no? Acintadas, escaditas, antes no eran así, me dice, ¿no? Obviamente en sangrado, ¿no? Siempre es un signo de alarma donde sea, hasta el país, ¿no? Síntomas de obstrucción, pérdida de peso de causa no afiliada, o examen físico con una masa palpable o una masa rectal, ¿ya? Anemia de causa no justificada. Entonces, todo eso siempre hay que tener que averiguar de forma intencionada nosotros. Antecedentes de polimedicación, ¿no? Averiguar, intentar
Hola, ahora sí, ¿no? Está intermitente la señal, disculpes. Entonces, hay siempre averiguar esto antes de la medicación, identificar a las personas que tienen más suropérico, porque el tratamiento es muy diferente, ¿no? A estas personas no les damos laxantes, entonces a estas personas las mandamos a fisioterapia, por ejemplo, ¿no? ¿No? Por los ejercicios de Cajal, que van a averiguar esos ejercicios de Cajal para el suelo pélvico, ¿ya? Algunas veces tienen que entrar a operar, ¿no? Si hay prolapso principalmente, ¿ya? Y estas personas, les digo, es importante preguntarse en qué momento es el problema, ¿no? ¿En la frecuencia o es en el momento de evacuar, de expulsar? Porque son los que no van a responder a laxantes, ¿ya? Aquí les muestro esta imagen que es bien importante también, la posición natural para la defecación, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha conocido los baños turcos, como antes, yo sí, en mi época no habían muchos baños en las casas, habían los mingitores públicos y era un hueco en el piso y tenía pisaderas a los lados y tenías que sentarte de cuclillas, como estamos viendo aquí. Es la posición natural fisiológica para defecar, por si acaso, ¿no? Como los baños turcos, los que hemos usado, ¿no? Antes, de niño yo, en mi zona, antes no había, en la casa que vivíamos, no había baño o solamente tenía el dueño de casa y del resto teníamos que ir a un baño turco. E incluso hasta en las casas habían baños turcos, ¿no? En las casas. Entonces, como les repito, era un hueco en el piso, unas pisaderas, ¿no? Y apoyarse y sentarse y defecar ahí. Esa es la posición más natural para defecar, por si acaso. Posteriormente ya se ha inventado el inodoro, el trono, la silla y demás, como quieran llamarlo. Y eso hace, esta posición, fíjense, que no se relaje por completo el músculo puborectal, ¿ya? Entonces, dentro de las medidas terapéuticas, hay que preguntar, obviamente, la mayoría todos tenemos un inodoro, ¿no ve? Una manera de alimentar esa posición que no es fisiológica es incrementar, es elevar los pies, como estamos viendo en la imagen. ¿Y eso cómo podemos hacer? Les decimos que se lleven un banquito, o ¿no? Obviamente un banquito es más cómodo, unos 15 centímetros de altura, un banquito, que todos debemos tener un banquito y que la persona apoye ahí, cosa que se eleven las rodillas, ¿no? Y que incluso el paciente puede inclinarse así y casi más o menos intentar adoptar la posición de cuclillas para defecar, ¿ya? Como les decía, una primera medida tal vez recomendar eso. Hay algunos que son más osados o más temerarios que se suben encima de la taza. He visto, eh, bueno, no he visto, perdón, me han contado personas, ¿no? Chicas, algunas chicas o varones que, bueno, por ese miedo o evitar a no contagiarse nada, que se suben al inodoro, ¿no? Se paran en los bordes del inodoro y defecan así de coclesis. Si pueden hacerlo, perfecto, ¿no? Si no, bueno, no es un banquito, unos ladrillitos, no va a estar mal. Evaluar qué síntomas tiene, si hay dificultad, todo lo que ya hemos hablado, la frecuencia, si hay esfuerzo, la escala de Bestor, si es que se han fijado, pero repito, hay algunos gente melindrosa que no se fija. Si hay dolor en el anal, ahí es para buscar una complicación, ¿no? Que puede ser una fisura, dolor abdominal, que nos puede ayudar a hacer un diagnóstico de colon irritable o síndrome de intestino irritable. Evacuación incompleta en aquellas personas que tengan y que usan maniobras aquellas que tengan trastorno de la expulsión o no veo, estreñimiento crónico distal. Se usan laxantes frecuentes, qué estilo de vida, sus dentarios, toman agua, comen verduras, ¿no? Enfermedades, si tiene problemas de tiroides, diabetes, Parkinson, depresión, alguna miopatía, ¿no? Una miositis, dermatomiositis, fármacos, opiáceos, antipilépticos, ¿no? Todo lo que hemos visto, preguntar. En la exploración física, buscar signos de cualquier enfermedad sistémica, como una dermatomiositis, por ejemplo, tacto rectal es obligatorio para ver si hay alteraciones locales, ¿no? Tumores, masas abdominales en el abdomen, ¿no? Lesiones perianales como la presencia de fístulas, fisuras en el examen rectal, abscesos, hemorroides, la dinámica es de empuje, a ver si se mueve o no se mueve. Cuando hacen la maniobra de empuje, van a ver que el anito se va a abrir, pues, ¿no? Y si no se abre es porque hay un problema de disinergia, ¿no? En el momento de hacer un examen tacto rectal. Eh, si nosotros clasificamos el conocimiento crónico funcional, repito que es el más frecuente, si es mujer joven o ancianita,
Entonces, no requerimos de realizar muchas pruebas invasivas principalmente, ¿no? Tal vez unas hormonas tiroideas, calcio, electrolitos, glucosa, ¿no? A lo más, a lo mucho, digamos, que podíamos abocarnos a hacer. Hormonas tiroideas, les repito, a veces es el hipotiroidismo el primer síntoma de la enfermedad de muchas personas, mujeres más que todo, que quieren empezar a engordar así nada más, ¿ya? Entonces, considera tal vez pruebas básicas nada más, si el paciente, ojo, no tiene signos de alarma. La colonoscopia está dedicada a aquellas personas que sí tienen signos de alarma, es decir, sí estreñimiento, pero es por sangre, ya, signo de alarma. He bajado de peso sin ninguna causa, ya, pero estreñimiento, ha empezado a dolerme, antes me dolía, entonces, un signo de alarma es obligatorio hacerse colonoscopia, ¿no? Por no es un estudio que se solicite de rutina, en un estreñimiento crónico funcional no hay por qué pedir, ¿ya? Obviamente en aquellos pacientes mayores de 50 años también ya por la edad, pues el riesgo de cáncer colorectal también se incrementa, entonces en aquellas personas mayores de 50 y con signos de alarma, con estreñimiento obviamente sí es obligatorio hacer una colonoscopia. Bien, pues vamos a hablar de deportes especiales, que como les decía, muchas no tenemos en el medio, pero sí, no por eso no tenemos por qué no conocerlos, ¿ya? El tiempo de tránsito colónico, ya les he mostrado, ya les he explicado en qué consiste, ¿no? Eh, pues, no se hace obviamente a todos, pero sí están aquellas personas con estreñimiento crónico funcional que no responden a un tratamiento empírico. Simplemente es tomar estas radiografías al tercer día, al cuarto y al séptimo día, ¿no? Y medir, cuantificar cuántos de estos marcadores han pasado del colon derecho al colon izquierdo y al recto, a la unión recto-sigmoidea. El tiempo normal, ¿no? De tránsito colónico es de 32 a 72 horas. Es decir, que la mayoría pasen al lado izquierdo en 32 a 72 horas. No estamos hablando de un día y medio a 3 días. Eso es lo normal, ¿no? Incluso hasta por segmentos nos lo cuantifican. 22 horas, casi un día de colon derecho, ¿no? Pasen hacia el izquierdo y en 37 horas, ¿ya? Un día y medio, casi dos, ¿no ve? Que hayan pasado al colon izquierdo y recto sigmoides, ¿ya? Obviamente un tiempo que al de la placa al tercer día, ¿no? Que nos muestre que todos siguen aquí, ya nos da un indicio de un tránsito colónico retardado. La manometría anorrectal en el país es manometría, pero muy pocos están especializados en hacer manometría anorrectal. Está indicado principalmente en las personas con retraso de tránsito colónico, ¿no? O signos de trastorno evacuatorio, principalmente en signos de trastorno evacuatorio. Aquellas personas que tienen la sensación de bloqueo, una obstrucción en el órgano, con defecación incompleta, ¿ya? Mide presiones a diferentes niveles. La manometría, les decía, principalmente nos mide la fuerza contráctil, ¿no? De la presión a nivel del canal anal, del recto y de las presiones de los esfínteres anal interno y anal externo, ¿ya? Sirve para evaluar y en algunos casos también sirve como tratamiento porque se mete un baloncito, se infla y algunas veces se resuelve el problema después de haber hecho una manometría rectal, ¿ya? Este es el trazo de la manometría, así es similar a un electrocardiograma porque como mide actividad contráctil, esta es una función anorrectal normal, nos está mostrando un pico de contracción y relajación, contracción del recto del ano y una relajación del esfínter anal externo. ¿Qué ocurre en una enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, en aquellas personas con denervación congénita, ¿no? Hay una contracción normal, entre comillas, de lo que puede ser el del recto, pero no hay una relajación del canal anal ni del esfínter, ¿no? No se pinta esta onda hacia abajo, fíjense, ¿no? Y la onda que se pinta es positiva, es decir, de contracción y muy débil. La prueba de expulsión del balón, bueno, nunca la he visto, sinceramente no tenemos en el país, pero consiste en meter un baloncito a nivel del canal anal y del recto, ¿no? Es todo este dispositivo, ¿ya? Y se valora por la función motora y más que todo el tiempo, el cual el paciente puede expulsar el balón, ¿no? O la percepción se mide también el tiempo en el cual el paciente puede sentir discriminación o la sensación de defecar, por ejemplo,
¿ya? Aquí dice que los tiempos no están estandarizados, pero aquí en la imagen nos dice que lo normal, la percepción, la sensación de defecación, ¿no? Tiene que, lo normal es que en menos de un minuto, ¿no? El paciente ya tiene que tener la sensación de, más que todo, eliminar, ¿ya? Esta prueba es útil en valorar en aquellas personas que tienen alteraciones en la evacuación, es decir, en la parte distal. En la defecografía, más rara todavía, ¿no? Está indicado en retraso del tránsito colónico, ¿no? Del colon izquierdo o en anomalías en la manometría. Consiste, fíjense, en hacer radiografías durante el momento de la defecación en una silla transparente, se le van sacando imágenes radiológicas con coloscopía se llama, es decir, dinámicas, ¿no? No tenemos imágenes en tiempo real, como una película en blanco y negro, ¿ya? Tras la realización, tras la inserción por enema, ¿no? De sustancia contrastada que es el bari, ¿no? Entonces ahí se ve, ¿no? En qué tiempo el paciente tarda en evacuar, ¿no? O si evacúa completa o incompletamente la cantidad del bari que le introduce. Bueno, hasta ahí, ¿alguien tiene una pregunta, alguna duda? Nada. Vamos a hablar bien rapidito, vamos a hacerlo lo más rápido posible sobre el tratamiento. Ya hemos hablado hemos hablado de algunas causas, han visto que también muchas, la más frecuente felizmente el estreñimiento crónico funcional y vamos a hablar de los tratamientos empíricos. Una vez que se ha descartado que el paciente tenga algún trastorno orgánico, metabólico, etcétera, bueno, lo catalogamos un paciente con estreñimiento crónico funcional, ¿ya? Y una vez, para catalogar al paciente como funcional, ustedes saben que tenemos que descartar signos de alarma. ¿Listo? Entonces, una vez catalogado como funcional, el tratamiento va a ser sintomático. ¿Ya? Va a incluir cambios, oiga, vaya a caminar más, o vaya a trotar, vaya al gimnasio, ¿no? Porque no vas a mandar a una viejita de 80 años también a que vaya al gimnasio, ¿no veo? O que vaya a trotar. Entonces, en ellos nos vamos a abocar más a cambios en la dieta, más fibra, más agua. Eso sí, los viejitos también quieren comer verduras, frutas, y ya no quieren tomar agua, ¿no? Salvo de su sopita, su café, nada más. Y luego, posterior, si no funcionan con las medidas de los cambios en el estilo de vida, dieta y fibra, recién podemos ir al uso de laxantes osmóticos, estimulantes, enemas, etcétera. ¿No? El hábito de temperatura normal, primero explicarles que no es obligatorio ser todos los días, que hay un mínimo normal que es de 3 veces a la semana, acuérdense de eso. Explicar que pueden haber factores que pueden desencadenar, operar un estreñimiento, el uso de fármacos, sedentarismo, no tomar líquidos, no comer, etc. Nuevamente les vuelvo a mostrar, ¿no? La posición buena y la anormal, la mayoría usamos, ¿no ves? Esta posición, ¿no? Aquí dice, ¿no? Que las piernas y el tronco tienen que formar un ángulo de 35 grados, es decir, la posición normal, posición fisiológica normal para defecar. Entonces podemos enseñarles también, ustedes también háganlo, las chicas o chicos que son estreñidos, hagan la prueba de esto, no sé si ya lo hacen, si no, empiecen a usarlo, ¿ya? Es importante imponer horarios, acuérdense del reflejo gastrocólico, generalmente ocurre 20 minutos después de las comidas o al despertar. Entonces, decirles, ¿no? Que vayan, aunque sea a botar gasecitos, siéntense después de las comidas en esta posición, ¿ya? Algunas cosas no medicamentosas que podemos recomendar, ¿no? Ayuda psicológica en algunos casos, si es que hay algún trastorno psicológico, psiquiátrico de fondo, siempre es importante tratar por ser desencadenante o agravante en algunos casos. Y si es sedentario, bueno, pues como les decía, mandar a hacer ejercicio. Una dieta recomendada aquí con fibra, ahí ven una tabla fibra insoluble y fibra soluble, ¿no? Mayor ingesta de fibras, de ambas, pero que generalmente ¿no? Que debe haber una relación 3:1 de fibra insoluble, tres raciones de fibra insoluble por una de fibra soluble. La fibra siempre se la recomienda con algún lácteo, es mejor tolerada con yogur. Y aquí rapidito, que ustedes vean, está el salvado de trigo, la avena, cereal, como el arroz trigo, la piña, la selga, la lechuga, alcachofas, ciruelas, las patatas, dice aquí, ¿no? Tiene fibra, pero con cáscara.
tapioca, guisantes, espinacas, tienen fibra insoluble. La fibra soluble tenemos a la manzana, cítricos, semillas de planta, semillas de lino, flores de malva, alga, agar, agar, el psyllium, piel de frutas y las verduras, berenjenas, calabaza, hígado. El plátano, aunque no crean, tiene fibra, la pera, la fresa, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente yo lo que hago es mandarlas al nutricionista, si no, se los dibujo un plato y la mitad del plato, les digo, todo eso tiene que ser frutas, verduras, ensaladas, un cuarto, un tercio, ¿no? Un cuartito del plato carbohidrato y el otro cuarto carnes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con las fibras, no? Con la fibra soluble, que como tú estás, la fibra soluble se fermenta de manera total por las bacterias del intestino en el colon, más la mezcla de agua forman una solución muy viscosa, ¿ya? Y esta solución viscosa va a activar el metabolismo de los lípidos, carbohidratos, va a formar ácidos grasos, va a cambiar el pH del colon y ese cambio de pH ácido va a estimular la peristalsis del colon, del recto más que todo. La fibra insoluble no se fermenta todo, tiene una fermentación parcial, ¿no? Tiene la capacidad de retener agua, igual forma mezcla baja en viscosidad, a diferencia de la fibra soluble, forma soluciones muy viscosas, en cambio la fibra insoluble forma mezclas de baja viscosidad y eso va a hacer que aumente el tamaño de las heces fecales, aumenta la masa fecal. Según su mecanismo de acción, los laxantes dividen en incrementadoras de volumen, o sea, aquellas que hacen que crezca el tamaño de la caca, que se vuelva más blanda, laxantes osmóticos, surfactantes emolientes, estimulantes y otro tipo de agentes, ¿ya? Los que incrementan el volumen, el tamaño y disminuyen la consistencia de las fecales, ¿no? Son coloides, cuando hablamos de coloides, que son tipo gelatinas, hidrófilos que tienen afinidad por el agua, ¿no? O sea, que absorben agua, ¿ya? Que poco absorbibles, es decir, que no pasan al torrente sanguíneo, absorben agua, incrementan el volumen fecal y estimulan secundariamente el peristaltismo. Cuando la caca, las heces fecales crecen, tocan la pared del colon y estimulan la peristalsis, ¿ya? Y aquí tenemos polisacáridos naturales como las semillas de planta ovalta, que se llama el psyllium, ¿ya? El salvado de trigo y el goma guar. Esos son los naturales, ¿ya? Y aquí vemos algunos ejemplos de psyllium o planta ovalta, ¿ya? De semillitas o cascaritas son de este tipo de planta. Sintéticos como policarbófilo de calcio derivados de la celulosa, la carboximetilcelulosa y la metilcelulosa propiamente, ¿ya? Que actúan ambas de la misma forma, incrementando el volumen de las heces fecales, reteniendo, ¿ya? Esto siempre tiene que mezclarse en un vaso de 250 ml que tienen que se diluir y recomienda que tienen que ir después de las comidas o a las tardes, después del almuerzo, después de cena o en la noche, ¿ya? El efecto puede hasta 3 días recién en hacer efecto, eso tienen que explicarle al paciente, o a veces en una semana recién empiezan a hacer efecto, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Y útiles para usarlas en el estreñimiento crónico, ¿ya? El 5 o 7 gramos, que más o menos equivale a 2 cucharadas, o un sobre, muchas veces ya vienen en sobres, hasta 3 veces al día, ¿ya? Preferentemente el psyllium dice que se puede dar también en ayunas, y no siempre 200 ml en un vaso de agua lleno, ¿ya? Adicionalmente, en estas, como son incrementadores de volumen, como retienen agua, siempre que tienen que incrementar ingesta de agua, ¿ya? Porque si el paciente solamente va a tomar así y no va a incrementar su ingesta de agua, no le va a funcionar tampoco. El salvado de trigo, como 4 o 8 cucharas al día, mezclado con dos alimentos, lácteos principalmente, ¿ya? Los sintéticos, como la metilcelulosa, ¿no? 1,5 gramos cada 8 horas de inicio, dice, y mantenimiento 1,5 por día, ¿ya? Pero generalmente los más usados recomendados son estos dos primeros, el psyllium y el salvado de trigo. Yo no he usado ninguno de estos sintéticos hasta el momento. Este es el salvadito de trigo, que es, ¿no?, la cascarita del trigo.
¿Ya? Son útiles en los tratamientos prolongados para estreñimiento crónico leve moderado con deficiencia de fibra dietética, ¿no? Son muy útiles en la prevención de los divertículos colónicos. Los divertículos vistos son una causa de estreñimiento, previenen la aparición de más divertículos, útiles con estreñimiento, a los que lo toleren, algunas personas con colon irritable no tienen fibra. Es útil tratar en aquellas personas que tengan hemorroides, ¿ya? De ileostomías y colostomías también es útil la fibra soluble e insoluble, ¿ya? Porque los pacientes con ileostomía principalmente a veces tienen diarreas muy frecuentes y la fibra también sirve para tratar la diarrea por si acaso, ¿ya? Efectos secundarios, al principio van a generar hinchazón abdominal, muchos gases, es por la fermentación de las bacterias, algunos casos alergias al salvado, por ejemplo, asma también puede precipitar, hay que tener muy en cuenta el paciente si es asmático, ¿no? Para ver si le vamos a recetar esos laxantes naturales, ¿ya? Ingesta, requiere ingesta abundante de agua, como les decía, el paciente tiene que tomar agua, funcione, o con lácteos, no se recomienda dar obstrucción intestinal, obviamente, no hay que dar laxante ni una obstrucción intestinal, y no con el uso de digoxina, porque no han visto que inhiben la absorción de la digoxina, ¿ya? Otro tipo de laxantes son los osmóticos, son preparados hipertónicos que van a incrementar la osmolaridad en la luz del intestino. Ustedes saben, ¿no? La relación de la osmolaridad con el paso del agua, ¿no? Si subimos la osmolaridad, entonces eso va a hacer que el agua pase de la circulación intestinal de los vasos hacia la luz, es decir, va a jalar agua y electrolitos, ¿no? De la circulación. Los laxantes osmóticos van a jalar agua, electrolitos hacia la luz del intestino. Estos van a estimular la secreción de agua. Esta secreción de agua va a hacer que las heces fecales se hidraten, que crezcan, ¿no? Y secundariamente, cuando las heces fecales crecen, les he dicho, van a estimular el peristatismo del colon, ¿ya? Estos, usamos los laxantes osmóticos, echamos mano en los casos para empezar un tratamiento en el estreñimiento crónico y cuando formadores de volumen, como son los que hemos hablado antes, han fallado en la respuesta. Tenemos de diferentes tipos, tenemos salinos y otros y azúcares. Los salinos van a tener compuesto citrato, sulfato o sodio, ¿ya? Vienen así en polvo, por ejemplo, este sulfato de magnesio que es el más frecuente, ¿no? Aquí polvo al por ciento dice laxantina. La característica de estos salinos es que tienen una acción muy rápida, ¿no? En media hora ya te pueden hacer efecto o hasta 3 horas, a diferencia de los formadores, ¿no ve? Esos actúan rapidito. Tenemos el sulfato de magnesio que viene de 10 a 15 gramos, igual que los formadores aquí diluidos en un vaso entero de agua, al igual que el fosfato de sodio o el sulfato de sodio, cualquiera de ellos requieren ser diluidos en un vaso entero de agua, ¿ya? Igual los podemos indicar de noche, es la indicación principal que puede tomar de noche, ¿ya? Pero ¿en qué caso está indicado? En los salinos, en casos leves a moderados de estreñimiento crónico, ¿ya? Tiene muy poca seguridad porque el paciente tiene que tener una función renal, o sea, no tiene que tener antecedente de insuficiencia renal, ¿ya? Porque podemos precipitar un daño renal con esto, por eso hay que tener mucho cuidado. Y son ampliamente muy utilizados para la preparación de colon, para cirugía de colon o para una colonoscopia. Nosotros usamos para estos laxantes, como se usan una o dos veces nomás, y como son tan efectivos, para prepararlos para una colonoscopia. Efectos adversos, diarrea, urgencia defecatoria, ¿no? En los pacientes con falla renal o insuficiencia cardíaca podemos hincharlos, hidrocarga, una sobrecarga hidrosalina también, edemas podemos provocar, por tener en cuenta en esos pacientes. Los compuestos, los laxantes que tengan potasio, magnesio pueden causar hipermagnesemia sintomática y eso puede ser peligroso porque puede generar coma, incluso la muerte, ¿ya? Entonces, tener en cuenta estos laxantes contraindicados tal vez en insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, sí podemos dar en jovencitas, jovencitos saludables que no tengan estas enfermedades, ¿no? Por un cambio, hay chicos que he conocido que le han tirado una semana salchipapas, se han estreñido, porque la salchicha es muy grasosa, tiene alta cantidad de grasa tiene, ¿no? Y por ende no se digiere bien y ha generado estreñimiento. Entonces, bueno, pues, en ellos va bien este tipo de laxantes, ¿no? ¿Ya? Contraindicado en los cuadros de obstrucción digestiva. Todo laxante, obviamente, por lógica, está contraindicado dar obstrucción digestiva.
una obstrucción intestinal, ¿no? Es una placa de abdomen, un cuadro de obstrucción intestinal con múltiples niveles hidroaéreos, estas líneas horizontales que nos dan una imagen blue, ¿no? La parte superior de la línea aire, en la parte inferior es líquido, ¿ya? O contenido sólido, ¿ya? Nosotros en el COSMIL tenemos un paciente con obstrucción intestinal de su imagen radiográfica similar a esta, ¿no? Los chicos han visto en prácticas. Bueno, en úlceras no está contraindicado, obviamente hemorragia de isquemia mesentérica, apendicitis, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal grave, entonces no dar este tipo de laxante. Tenemos otro tipo de laxantes osmóticos sintéticos, como es el polietilenglicol, es un polímero inerte que no se absorbe, es decir, que no pasa al torrente sanguíneo, solamente se queda en el intestino, y para de contar, vienen en dos formas de presentación, con sales y sin sales, ¿ya? Esta que estamos viendo es con sales, viene en la composición de bicarbonato de sodio, cloruro de potasio, ¿ya? Este laxante, ya habíamos mencionado creo antes, es una sal que viene en este tipo de composición, un sobre, igual en un vaso podemos diluir en 200 ml, una vez al día, ¿ya? Generalmente, si no hay respuesta con el que viene de 17 gramos, ¿no? Entonces podemos ir incrementando cada 3 días hasta llegar a la dosis de 36, o sea, doblar la dosis, ¿no? Puede tardar hasta 4 días en hacer efecto, ¿ya? Son de inicio, en algunos casos es de inicio rápido, principalmente los que no tienen sales, este no, este sí tiene sales, ¿ya? Eh, Puede ser como un momento de inicio para un estreñimiento crónico o un estreñimiento agudo, es el que le llaman algunos, ¿ya? Sí se puede usar en estreñimiento crónico en los pacientes con síndrome de intestino irritable con estreñimiento y en estreñimiento por opiáceos, aquí en las personas con morfina, por ejemplo. Reduce la frecuencia, reduce el esfuerzo defecatorio, tiene menos efectos adversos a diferencia de la lactulosa. Pero igual eso no está exento de efectos adversos. Es bien tolerado hasta los 6 meses de tratamiento, porque después ya puede darte diarrea, hinchazón, flatulencias, dolor en ancianitos. Entonces, igual no está exento de eventos adversos, ¿ya? Pero de aquí a 6 meses puede dar esos efectos adversos. Otro tipo de laxantes osmóticos, en este caso azúcares, como la lactulosa, que es muy común en nuestro medio, es un disacárido que no absorbe, nuevamente cuando uno no pasa torrente sanguíneo, se queda en el colon y listo, mantiene el agua y electrolitos en el lumen. Entonces, eso hace que mejore la frecuencia de las sesiones y la consistencia de las heces fecales, las hace más blandas porque las hidrata al retener agua y electrolitos, ¿no ven? Puede actuar hasta 24 horas, ¿no? En mediodía 12 a 24 horas, y la dosis más o menos de 15 a 30 ml, ¿ya? Al día máximo, ¿no? 30 ml, que más o menos son casi 3 a 4 cucharaditas. Y es útil para tratar encefalopatía hepática. Nosotros usamos eso para encefalopatía hepática cirróticos por enema, ¿no? Todo un frasco entero, 200 ml con 800 ml de agua, 2 veces al día les ponemos, ¿no? Está indicado en el estreñimiento por opiáceos, en el estreñimiento crónico funcional, pero hay que tener en cuenta sus efectos adversos. Genera gases, flatulencias, hinchazón. No dar con antiácidos ni antibióticos porque se inhiben, ¿ya? Se puede dar con precaución en diabéticos, pero cuando se da más de 45 ml, como es un azúcar que no se absorbe, no hay riesgo de que altere su glicemia, pero si se le va a dar, sí se ha visto que tal vez podría afectar si se da dosis altas, mayor a 45 ml, ¿ya? En una cirugía que ha sido operado reciente de colon, ¿no? Y siempre vigilar electrolitos, ¿no? Como retiene agua electrolitos, puede bajarnos el potasio principalmente, ¿ya? Tienen eso. Laxantes estimulantes, el famoso bisacodilo, o laxantes de contacto también se llaman, son los más utilizados sin prescripción por la población, el famoso Anara o aquel Dulcolax, ¿no? Son los que más usan los viejitos, ¿ya? Solamente está indicado para tratar el estreñimiento transitorio y no está indicado para tratarlo de forma crónica. Tienen acción muy rápida, ¿no? Y se dividen pues en anónicos, laxantes polifenélicos, a ese pertenece el bisacodilo, sulfato sódico, fenolftaleína y el aceite de ricino, ¿ya?
No vamos a andar más en ello, nos vamos a quedar en esto, chicos. Si alguien tiene una duda, alguna pregunta. Muy bien, perfecto. Gracias por la atención. El horario, chicos, que tengan un descanso reparador. Mañana con mi grupo nos vemos con los dos chicos acá.